Muy buenos días, compañeros. En este día les vamos a exponer sobre el ciclo estral de la perra. Puede definirse a la perra como monoéstrica no estacional polítoca, con ovulación espontánea, con una fase lútea de larga duración seguida de un anestro obligado. Si se compara los caninos con otros animales domésticos, se puede observar que la perra posee varias características reproductivas que lo distinguen de otras especies y pasaremos a describir. La perra es monoéstrica con escasa o nula estacionalidad. Luego de la ocurrencia del ciclo estral, se produce un periodo de anestro de duración variable, lo que da como resultado un intervalo entre los ciclos que puede oscilar entre 5 y 12 meses. El periodo de proestro y comportamiento de estro es prolongado y variable, más o menos de unos 30 a 20 días. El inicio del comportamiento de estro puede ser tan temprano como 5 días antes de la ovulación o tan tardío como 3 días después. La ovulación de la perra ocurre 2 días después del pico de LH. La hembra canina, a diferencia de todas las otras especies, ovula ovocitos primarios que tardarán 2 a 3 días en madurar en el oviducto, momento en el cual podrán ser fecundados, es decir, aproximadamente 4 días después del pico preovulatorio de LH. Y bueno, compañeros, después de esta pequeña introducción, vamos a empezar como tal con el ciclo estral en lo que respecta a los caninos, en este caso a la perra. En cuanto se refiere a la pubertad en la perra, pues la pubertad de la hembra canina más o menos dura, según la raza, de 6 a 24 meses. Para que llegue una hembra canina a la pubertad, debe poseer el 70% de su peso, obviamente dependiendo de la raza, y deben haber señales como el metabolismo, péptidos endógenos, estímulos exógenos y elementos etoafectivos, así como también ciertos cambios endócrinos. Una vez establecida la actividad reproductiva en la perra, los eventos endocrinos de la pubertad son similares en cada ciclo. El comportamiento sexual, para permitir el apareamiento y su duración, están determinados por estrógenos y progesterona. Vamos a empezar con la fase folicular. Dentro de la fase folicular se encuentra el proestro. Este proestro dura en promedio de 11 a 13 días. Desde el comienzo del desarrollo folicular hasta el día del pico de LH se manifiesta el proestro. Incluye el momento en que comienza la descarga vulvar hemorrágica hasta la primera aceptación del macho. Aquí, folículos comienzan a crecer en el ovario y segregan estrógenos que desencadenan los signos clínicos y de comportamiento característico de esta etapa. Asimismo, hay un gran aumento de la concentración sérica de estrógenos que disminuye antes de que comience la etapa de receptividad sexual. Los folículos también segregan foliculostacina, responsable de una retroalimentación negativa sobre la hipófisis que frena la liberación de FSH, lo que mantiene bajo su nivel en esta etapa. Así también, una hormona, la progesterona, permanece basal hasta el fin del proestro, momento en que comienza a elevarse debido a una luteinización preovulatoria de los folículos. Así también, la testosterona aumenta al término del proestro, alcanzando el final del mismo niveles similares a los de los machos adultos. El descenso de estrógenos y el aumento de la progesterona ejerce un proceso de retroalimentación positiva sobre la hipófisis, que responde con una liberación masiva de LH y FSH. Estos picos se producen alrededor del primer día del estro. Los síntomas característicos del proestro son reflejo de la acción de los estrógenos sobre diferentes órganos que pueden ser internos o externos. En el proestro, cambios que se producen a nivel del ovario, pues son desarrollo y crecimiento folicular. Hay que tener en cuenta que a nivel del útero se produce la preparación para la implementación. Entonces los cuernos se alargan y se produce una sensibilidad del miometrio, es decir, esta aumenta. El cérvix se agranda, existe una hiperemia. Así también hay un incremento del grosor del endometrio. Glándulas endometriales proliferan, pasaje activo de eritrocitos hacia la luz uterina y descarga sanguinolenta por la vulva, que es el efecto del pasaje activo de los eritrocitos hacia la luz uterina. En el caso de la vulva, se produce un edema importante con aumento de tamaño y turgencia. Entonces aquí, la vagina, el epitelio de la mucosa aumenta el espesor, así también las paredes se edematizan.
Producto de esta edematización, existen pliegues gruesos de superficie lisa y brillante, y debido a que el epitelio de la mucosa aumenta, existe ocultado de la irrigación subyacente y por ende la mucosa se torna de color pálido. En cuanto a la conducta del animal, lo que nosotros podemos observar va cambiando a medida que transcurre el proestro. Asimismo, la perra se vuelve atractiva para los machos, es decir, llama su atención. Al principio hay agresión hacia el macho que intenta aparearse. Existe una disminución de este rechazo. A medida que avanza, comienza a juguetear, si bien aún no permite la monta, pero existe un poco más de aceptación. En cuanto al estro como tal o el día de celo, su duración en promedio es de 9 días. Es el periodo durante el cual la hembra acepta el apareamiento. Hormonalmente comienza con el pico de LH que desencadena la ovulación 48 horas más tarde. La duración de este pico varía entre 24 y 96 horas. La progesterona continúa ascendiendo hasta la ovulación y luego aumenta bruscamente, obviamente por la formación que va a tener luego el cuerpo lúteo. En la misma fase del estro, la perra ovula los oocitos en estadio de oocito primario. Óvulos necesitan 2 días para madurar. Se mantienen viables otros 2 días luego de la ovulación. El periodo de fertilización de la perra es de 4 a 6 días después del pico de LH y de 2 a 4 días después de la ovulación. Durante este periodo se forman los cuerpos lúteos y la concentración de progesterona se eleva, ya que estos cuerpos lúteos producen progesterona. Es razonable que siendo el periodo de máxima fertilidad, la perra acepta al macho durante esta etapa. Asimismo, en los ovarios, los folículos completan su crecimiento, se produce la ovulación y la formación de cuerpos lúteos. En el útero se prepara para la implantación, se completa el desarrollo glandular. En la vulva continúa aumentando de tamaño, que es ya muy visible, pierde turgencia progresivamente a causa del descenso de los estrógenos, menor retención de líquido y la descarga vulvar sanguinolenta es menos abundante y de color un poco más claro. En la vagina pierde turgencia y los pliegues de la mucosa se subdividen. Asimismo, la superficie se torna menos lisa y brillante y se forman pequeñas estrellas semejantes a huellas digitales. Existe una disminución del edema y se produce un aspecto de pasa de uva, porque el epitelio es todavía un poco grueso, pero la mucosa se torna ya pálida. Asimismo, en cuanto a la conducta, la persistencia de atracción hacia los machos y el paso del rechazo a la aceptación positiva da como resultado una búsqueda activa del macho. Esta es la etapa donde la hembra va a estar receptiva al macho. Hablando ya de la fase luteal, que se define una fase donde hay un predominio de la progesterona, donde hay un cuerpo lúteo, y específicamente la fase de diestro, es la etapa en la que predomina la actividad del cuerpo lúteo, como habíamos dicho antes. Comienza por lo general 8 a 9 días después del pico de LH y finaliza cuando la concentración de progesterona desciende. La perra no tiene una prostaglandina clínica, por lo cual el cuerpo lúteo permanece activo durante un lapso similar en las perras preñadas y no preñadas. Asimismo, es muy importante tener en cuenta que en las demás especies domésticas se denomina metaestro, el periodo durante el cual se forma el cuerpo lúteo y se elevan las concentraciones de progesterona. Sin embargo, en la perra, durante este fenómeno, continúa la conducta de receptividad que define el estro. Esto es una gran diferencia entre especies, por lo cual decimos que la perra pasa directamente del estro al diestro, que es la etapa en la cual el cuerpo lúteo desarrolla su máxima actividad. Durante esta fase luteal, los niveles de progesterona aumentan durante el primer mes, alcanzando su máximo durante las primeras semanas. Produce una meseta de 2 semanas más. Así también comienzan a declinar con lentitud, hasta volver a niveles basales alrededor de 70 a 90 días después del pico de LH. La acción luteotrópica es ejercida principalmente por la LH durante la primera mitad del diestro y por prolactina sola o en conjunto con la LH durante la segunda mitad. No se conoce la causa de la disminución de los niveles de progesterona, ya que tanto la LH como la prolactina aumentan en ese momento. En el diestro, el útero permanece estimulado por la progesterona.
Esto ocurre durante los 2 meses de permanencia de los cuerpos lúteos. El endometrio tiene sus glándulas plenamente desarrolladas y están activas, y se produce un desarrollo de hiperplasia endometrial quística y la piómetra. La vulva se vuelve al aspecto típico del anestro, desaparece el edema y recupera su tamaño, y tiene una forma y consistencia que se puede decir que son normales. En la vagina se puede observar que sus paredes se adelgazan, desaparecen los pliegues, se produce una descamación brusca del epitelio vaginal y su mucosa moteada con parches rosados y más pálidos, más adelante del anestro. En el diestro, la conducta de la perra deja de atraer a los machos y aceptarlos. Así también las glándulas mamarias se completa el desarrollo, y sobre el final de esta etapa se puede producir secreción láctea, así también un descenso de la progesterona y la elevación de la prolactina. En cuanto a este periodo llamado anestro, tiene una duración en un rango de 1 a 9 meses. Este es un periodo comprendido entre el momento en que la progesterona decrece a valores basales. Ocurre generalmente del día 90 al 100 del ciclo anterior hasta el comienzo del siguiente proestro. La perra no manifiesta cambios físicos característicos ni conducta sexual. La vulva se halla pequeña y sin descargas. Así también ni el ovario ni la pituitaria, es decir, la hipófisis, están inactivos durante el anestro. Y durante este largo periodo ocurren numerosos cambios endócrinos. Por eso el anestro se subdivide en anestro temprano, anestro medio y también anestro tardío. Durante el anestro también se completa alrededor del día 120 y 130 la regeneración del endometrio del ciclo anterior, luego del largo estímulo de progesterona recibido durante la fase lútea. Los estrógenos fluctúan durante gran parte del anestro para aumentar sus concentraciones un mes antes del pico del LH y luego descender previo al comienzo del nuevo proestro. En esta fase de anestro hay una transición del anestro temprano al anestro tardío. En esta fase de anestro existe una transición de anestro temprano al tardío, donde hay un aumento de la liberación de GnRH, o también llamada hormona liberadora de gonadotropinas, por parte del hipotálamo. Esto produce una sensibilidad de la pituitaria y se da una respuesta ovárica a las gonadotropinas, es decir, a la LH y FSH. Estas se incrementan a medida que progresa el anestro y se produce un inicio de la foliculogénesis ovárica y la terminación del anestro. Con esto terminaría el ciclo estral de la perra. Muchas gracias por prestar atención, compañeros.